Egunon, Chernobyl. Vamos a hablar de la serie de HBO Chernobyl del año 2019. Es una serie muy interesante a la que hay que acercarse de manera muy crítica y también con el máximo de los cariños. Si a alguien le dicen vamos a hacer una película o una serie acerca del esquema de Chernobyl, de lo que pasó, puedes decir, es muy interesante. Si alguien te dice que el creador de la serie va a ser el creador de Scary Movie 3 y 4 y de el Hangover, es decir, el Resacón en Las Vegas 2, y que el director va a ser el director de musicales, es decir, de videoclips de Madonna, dices, uy, qué cosa más chunga puede venir por aquí. Pero debemos de recordar que en el año 2019 nos vino de la mano de Todd Phillips, que fue el director de Resacón en Las Vegas, la interesante película Joker, que fue todo un ejemplo de lo que se puede hacer si se tiene ganas, si se tiene derroche de energía y de vocación de contar una historia bien hecha y bien labrada desde el mismo concepto de el cómic, porque es una historia intrínsecamente del Joker. Vayamos a Chernobyl. Chernobyl está muy bien rodada, está fantásticamente puestos los decorados, están muy claros que son unos decorados de los años 80, unas habitaciones de las edificaciones de la ciudad de Pripyat, que son, claro, que son de los años 80, con lo cual me he sentido retrotraído a la época en la que yo tenía menos de 10 años, y dan ganas de haber vivido en esa atmósfera si no hubiera sido por el hecho claro de que expone un caso de una destrucción importante de la naturaleza como consecuencia de una catástrofe provocada por el ser humano. Porque hay que hacer una distinción importante. Bueno, primero decir que son 5 capítulos, la he visto 2 veces, una por cuenta propia y después otra con mi mujer, vista entera. Y aparte de los elementos importantes, como por ejemplo que la física Homiuk es una aglutinación de los diversos personajes que pudo acercarse desde la ciencia para ayudar al protagonista de la historia, que fue el que luego fue a la Agencia Internacional de la Energía Atómica a exponer el caso, y que desde el primer momento sabemos que 2 años después fue cuando se suicida para poder exponer el caso de manera expuesta al público, porque el secretismo fue fundamental en la Unión Soviética. Aparte de cosas que se entienden en ese sentido, la historia está bien tramada y bien explicada en los 5 capítulos que dura. Tenemos así pues que la trama está expuesta de manera cronológica, pero temática. Está bien expuesta y la gente no se va a perder viendo los 5 capítulos. Es una historia de cómo explota el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de la ciudad de Chernobyl. Este elemento pudiera llevar a algunos a pensar que es una serie anti-energía atómica, o que pone los casos, como ha podido exponerse en toda la historia de los años 80 hasta ahora, de una trama antinuclear, y bueno, que casi que las centrales nucleares son como bombas atómicas, pero en tierra y en un lugar concreto. No, la película, es decir, la serie de 5 capítulos, nos expone una forma del secretismo de la Unión Soviética y las decisiones absolutamente aberrantes y absurdas que condujeron a una explosión del propio reactor. No explotó el reactor, sino fue una explosión dentro del reactor que destapó la tapa del reactor en un sistema, el sistema que estaba construido la central nuclear de Chernobyl,
que carecía de una vasija del reactor, como sucede en todas las centrales nucleares de cariz occidental, con lo cual este suceso jamás habría sido posible que pasara en una central nuclear occidental, cosa que queda meridianamente clara en su exposición en la serie. Así pues, la reacción que debemos de tener respecto a la serie es dual. Primero, entender que es una serie magníficamente contada, muy bien estructurada y que transmite no solamente la forma en la que sucedieron los hechos, sino el modo en el que se fueron sucediendo de una manera sintética, y para que el que quiera mucho más pueda acercarse a leer libros, porque aparte de ver vídeos en YouTube, hay libros que se pueden leer sobre un montón de temas, incluidos este de la energía nuclear y del desastre de Chernóbil. Y además tenemos el elemento de que en el año 57, en la zona del hoy Oblast de Chelyabinsk, hubo un suceso, porque sí, en la escala de accidentes nucleares Chernóbil es un accidente de tipo 7. En el año 57 hubo un accidente de tipo 6, es decir, en la clasificación de la historia de los accidentes nucleares, que evidentemente son cosas del siglo XX, estaría en medalla de bronce. Y en Chernóbil estarían aplicando el mismo esquema que aplicaron en el año 1957 en aquel accidente que convenientemente taparon los líderes de la Unión Soviética para que el mundo no conociera las excrecencias que podían llevar a cabo aquellos aquellos líderes del Partido Comunista y del Politburo, en decisiones absolutamente erróneas, con materiales defectuosos y con ganas de ocultar a la opinión pública, por supuesto soviética y mundial, lo que podían llevar a cabo no solamente en cosas como esta de la energía nuclear, sino en otros muchos ejemplos que se pueden encontrar en la historia de la Unión Soviética. Por tanto, Chernóbil es una serie que se puede ver todas las veces que haga falta. Las interpretaciones, como digo, son una maravilla. Los fondos y la ambientación es una magnífica forma de meterse en la trama de mediados de los años 80. Está todo bien contado, todo bien estructurado y, como digo, es una forma muy inteligente de tratar lo que sucedió, pero sin cargar las tintas de manera religiosa, dogmática y obsesiva, como si fuera un mantra contra la energía nuclear, que no tuvo nada que ver con el accidente de Chernóbil, sino que fue una cosa que estaba ahí, como pudo haber habido un accidente industrial en otro tipo de industrias, en otro tipo de fábricas y en otro tipo de infraestructuras, cosa que la propia Unión Soviética y después la Federación de Rusia se ha encargado ampliamente de demostrar. Es decir, hubo problemas de índole constructivo, de índole de ocultación, como el asunto ligado al botón AZ5, y de gestión de una crisis que fue de manera absolutamente aberrante la aplicación por parte de los líderes del Politburo, tanto de la zona concreta de Pripyat-Chernóbil, de la República Socialista Soviética Federativa de Ucrania y desde el Kremlin y del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de no solo aproximarnos al tema de Chernóbil, sino a cualquier otro elemento. Simplemente aprovecho para que cualquiera, sea fan o no fan de la Unión Soviética, se acerque a ver a esta serie, porque es muy explícita, como digo, es muy bien tratada. Y es una pena que luego nos encontremos con todo lo que nos encontramos
fue una amenaza en toda regla de que era parcial, de que prácticamente los estadounidenses se estaban metiendo en camisas de once varas, que no tenían que meterse a contar la historia de la Unión Soviética y menos esta cosa, porque poco menos que fue un agente de la CIA en el que se infiltró en la central nuclear y hizo que todo saltara por los aires. Amenazaron incluso con hacer su propia miniserie contando esta historia. Yo he leído una historia en un libro que lo compré en el difunto estudio de cerca de la plaza de los jardines de Pereda en Santander, un libro que hablaba de todas estas teorías, incluso involucraba al HARP, la CIA, una cosa maravillosa, un cuento de hadas. Bueno, si tienen huevos, perdón, si tienen ovarios los señores de Rusia de hacer una serie en la que expongan este cuento de hadas de que la CIA, el HARP y todo esto fueron los que realmente hicieron estallar la central nuclear de Chernóbil, pues que la cuenten y la veremos. Hasta entonces, la historia que cuenta la miniserie de 5 capítulos de la HBO de 2019 acerca de los sucesos de 1986 en Pripyat, Chernóbil, es una recomendación muy válida y muy didáctica acerca de cómo no hay que hacer en el caso de una catástrofe inducida por dogmatismos y por obsesiones ideológicas. Sin otra más que recordar que los totalitarismos son un crimen contra la humanidad, vengan de donde vengan, sean del sector ideológico que sean. Eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.